Nazaret no aparecía en los grandes mapas del mundo romano. Era, a ojos imperiales, un punto diminuto entre colinas, una aldea de casas apretadas, senderos de piedra y campos encajonados en terrazas. Y sin embargo, desde ese rincón modesto de Galilea surgió una voz que atravesaría siglos. ¿Cómo pudo formarse allí, en esa vida cotidiana de polvo y trabajo, la mirada que después llamó a la compasión y habló del reino? Nazaret, en el año 1. La vida diaria del Mesías revelada propone recorrer paso a paso el paisaje humano que moldeó a Yeshua, Jesús. Sin exageraciones, respetando lo que sabemos con seguridad y distinguiendo aquello que los arqueólogos y las tradiciones sugieren como probable. Si te interesa esta serie de reconstrucciones históricas, suscríbete. Vamos a visitar otros escenarios que dieron forma a la historia bíblica. A poca distancia de las orillas del valle de Gesel, entre colinas onduladas y valles abiertos, Nazaret ocupaba una ladera que miraba al sur. Hoy la modernidad ha transformado el lugar. Entonces quizá vivían entre 2 y 400 habitantes, una cifra aproximada, pero útil para imaginar la escala. Más pequeña que una escuela moderna, más compacta que un barrio urbano. A 6 kilómetros al norte se levantaba Séforis o Tzipori en las fuentes, una ciudad reconstruida y próspera en tiempos de Herodes, quien impulsó allí obras monumentales. Su presencia a corta distancia pudo ofrecer oportunidades laborales y al mismo tiempo exponer a los nazarenos a influencias helenísticas. No eran islas. La vida rural se tejía con hilos de comercio, trabajo y rituales que enlazaban pueblos y ciudades. Las casas en Nazaret rara vez se alzaban en alturas ostentosas. Muchas eran parcialmente excavadas en la roca, con estancias que parecían surgir de la tierra misma. Otros hogares se componían de muros de piedra cubiertos con mezcla de barro, techos planos hechos de vigas cubiertas por cañas y barro seco. Estos techos no eran solo refugio contra la lluvia, servían para tareas domésticas y en noches calurosas para dormir. Los patios interiores eran espacios comunitarios donde la familia cocinaba al aire libre, secaba higos y cuidaba animales pequeños. Imagina la casa de una familia nazarena al amanecer. El sol apenas asoma. Una mujer enciende brasas en el fogón de barro. El olor del trigo molido y del aceite de oliva se mezcla con el humo. Los niños saltan entre cestos y alguien revisa las herramientas del taller antes de salir al trabajo. En esta arquitectura rústica también se esconden pistas que conectan con episodios del Evangelio. Los techos planos, accesibles por escaleras exteriores o por estructuras internas ligeras, explican cómo un grupo de vecinos pudo desmontar tejas y abrir una abertura para bajar a un paralítico hasta la presencia de un maestro. No pretendo afirmar que ese evento ocurrió tal cual. La escena evangélica adquiere sentido cuando la levantamos del suelo real de Nazaret. Las casas, el acceso a las azoteas y la vida comunitaria hicieron posible cuanto relatan las fuentes. El oficio de José se menciona con un término que los textos griegos traducen como tectón. Esta palabra es amplia. Puede abarcar al carpintero, al albañil, al artesano de la madera o incluso al contratista que trabajaba la piedra. En una aldea agrícola, el tectón era indispensable. Fabricaba puertas y vigas, reparaba carros, levantaba encofrados y si la familia tenía habilidad, tallaba mobiliario sencillo. El taller de José, probablemente adosado a la vivienda, sería un lugar de polvo, astillas y herramientas, formones, sierras de hierro, martillos y una mesa de trabajo manchada por resinas y aceite. Es plausible que desde niño Jesús haya asistido a ese espacio, observando cómo se trazan maderas, cómo la paciencia del trabajo exige manos firmes y ojos atentos.
Esta formación no solo da habilidades manuales, ofrece imágenes para pensar. La madera que sostiene una casa, la casa que necesita cimientos firmes, la habilidad para reparar lo roto. Llamamos reconstrucción posible a esta escena. No es una biografía íntima, es una hipótesis fundada en la economía y en el uso de la palabra tecton en el contexto galileo. La economía de Nazaret oscilaba entre la autosuficiencia y la fragilidad. Los campos inmediatos, las terrazas y los olivares marcaban la pauta. Olivos, viñas y higueras proporcionaban aceite, vino y fruta. El trigo se molía en pequeños molinos de mano o en molinos comunitarios. El pan era la base de la dieta, acompañado de legumbres como lentejas y garbanzos. La carne era un lujo, reservada para ocasiones de festividad o para quienes podían permitírselo. El vino se bebía diluido con agua para moderar su efecto. El aceite de oliva no solo alimentaba, sino que también se usaba en remedios y en ceremonias. La subsistencia dependía de cosechas variables, del precio del grano y de la carga de tributos que pesaba sobre las familias, diezmos para el templo, impuestos directos o indirectos concebidos por administraciones locales o por la maquinaria romana. Estas cargas podían empujar a los hogares a la precariedad, a prestar bienes o vender parcela. Piensa en una mañana en el pozo. María se inclina, baja el cántaro, siente el fresco del agua en la palma y escucha la conversación de otras mujeres a su alrededor. En los ceses cotidianos, llenar cántaros, amasar pan, cuidar de niños, se crea comunidad y se transmiten saberes. El pozo no es solo agua, es lugar de encuentro, de intercambio de noticias sobre las cosechas, sobre la llegada de soldados o sobre la preparación de la próxima fiesta. Estas microescenas nos devuelven la textura humana de un pueblo. En cuanto a la estructura social, Nazaret se inscribía en una sociedad patriarcal. La autoridad del varón en la casa y en el clan marcaba normas y decisiones, y el linaje y la descendencia eran cruciales para la posición social. Eso no significa que las mujeres fueran invisibles. María y otras mujeres gestionaban el hogar, administraban despensas, participaban en actividades productivas y eran portadoras de conocimiento esencial. La educación formal, cuando existía, se centraba en la Torá y en las tradiciones. Desde edad temprana, a menudo a los 5 o 6 años, los niños memorizarían textos y aprenderían normas religiosas y sociales. Sinagoga local, si la había en momentos puntuales, y la figura del maestro o el anciano sabio contribuían a este proceso. La enseñanza, sin embargo, se mezclaba con el taller, con el campo y con la vida comunitaria. Aprender a vivir era aprender oficios, rezos y relaciones. La religiosidad cotidiana atravesaba el ritmo de la semana. El Shabbat estructuraba el tiempo con su pausa y sus normas. La sinagoga proporcionaba espacio para la lectura comunitaria y para el diálogo. Las festividades mayores, Pascua, Pentecostés, Sukkot, convocaban peregrinaciones a Jerusalén y reconfiguraban la economía y la esperanza. Las mesusot, en hebreo mesusot, aquí mencionadas en su forma plural mesusot, eran probablemente pequeñas cajas o pergaminos colocados en los marcos de las puertas con textos sagrados. La costumbre de fijarlas respondía a una práctica religiosa visible en los hogares. La limpieza ritual, las normas de pureza y las prácticas de sacrificio marcaban formas de ver el mundo. El cuerpo, el alimento y el espacio doméstico se volvían campo de sentido. La religión no era solamente observancia, era un entramado de identidad que orientaba la vida diaria, ofrecía consuelo y explicaba la adversidad. Una microescena en la sinagoga nos sitúa. Hombres mayores leen pasajes, niños repiten versículos en voz baja, una mujer observa desde la puerta o desde la casa. Alguien debate el sentido de una norma. No exageremos.
La sinagoga local no tenía la magnitud del Templo de Jerusalén, pero sí cumplía funciones sociales y religiosas decisivas. La salud en Nazaret era precaria según estándares modernos. La mortalidad infantil era alta, las enfermedades infecciosas, la falta de higiene y la ausencia de conocimientos biomédicos aumentaban los riesgos. La medicina popular, combinada con remedios sencillos, era la primera línea de respuesta, preparados con aceite y vino, cataplasmas de hierbas, oraciones y prácticas rituales convivían con saberes empíricos. Si un niño enfermaba, la familia recurría a vecinas con experiencia, a hierbas recogidas en los cerros, a fórmulas tradicionales. Estas prácticas eran a la vez humanas y limitadas. Proporcionaban alivio en algunos casos y en otros no podían impedir tragedias que hoy reconocemos como prevenibles. Hablar de salud es acercarse a la fragilidad esencial de la vida en Nazaret. Cada nacimiento, cada cura, cada hambre tenía nombre y rostro. La política entraba en la vida cotidiana de manera tangible y a veces amenazante. El dominio romano se manifestaba en cobranzas, en la presencia de funcionarios y, ocasionalmente, de soldados que recordaban la autoridad imperial. En la región, Herodes Antipas, designado por Roma, ejercía poder y promovía obras que cambiaban paisajes urbanos. Séforis, remodelada, se convirtió en un foco de lujo y cultura helenística. A corto alcance, la ciudad ofrecía modelos distintos: columnas y piedra labrada en contraposición con la humildad de las casas nazarenas. Para un joven del taller, la proximidad de Séforis representaba tanto la posibilidad de trabajo como la prueba de diferencias sociales profundas. Allí se hablaba griego, se veían modas importadas y se construían edificios públicos. Las tensiones políticas alimentaban esperanzas mesiánicas en sectores de Galilea. La idea de un Salvador que restaurara la justicia y liberara al pueblo se tejía con la experiencia de imposición fiscal y con episodios de violencia. No es exagerado decir que la política era un telón de fondo que recordaba la fragilidad humana y la urgencia de una esperanza. Las imágenes y las rutinas de la vida diaria provocaron con mucha probabilidad las metáforas que el maestro emplearía más tarde. El campesino que observa la semilla en la tierra y espera la cosecha. La mujer que amasa pan y espera que crezca la masa. El viñador que vigila su viña. El maestro que llama a los niños a la orilla para contar un cuento. Todas estas escenas construyen un vocabulario simbólico. No afirmamos una relación mecánica o exclusiva entre oficio y enseñanza. Afirmamos que el lenguaje de Jesús, siempre atento a lo inmediato y a las cosas del campo y del hogar, encontró en estas prácticas ejemplos vividos y comprensibles para su oyente. La parábola del sembrador cobra sentido cuando imaginamos surcos, semillas que caen en tierra pedregosa o en buen surco. La imagen de la vid y el labrador resulta más intensa si conocemos la precariedad de la tierra galilea. Las comparaciones con el pan, con la sal y con los tesoros escondidos nacen de una sensibilidad que mira el mundo material y lo convierte en espejo de cosas invisibles. A modo de ilustración, visualicemos el taller al atardecer. Una viga ya cortada, la luz dorada filtrándose entre las astillas, un joven llamando a su padre para mostrar un nudo bien hecho. Estas instancias no son invenciones gratuitas. Son reconstrucciones verosímiles, basadas en cómo vivían y trabajaban las familias rurales. La atención a lo pequeño explica por qué muchas de las enseñanzas del Evangelio recurren a objetos cotidianos. La semilla no es una abstracción, es la semilla que alguien guarda en el bolso al volver de la cantera. El pan no es un símbolo vacío, es el pan que el ama de casa saca del horno con manos quemadas. Hay además episodios que se vuelven emblemáticos por su conexión con las formas domésticas.
El relato del paralítico que baja por el techo no surge al azar. Si los techos eran comunitarios y accesibles, la maniobra descrita en el texto encaja en prácticas reales. Al mismo tiempo, debemos mantener prudencia. No todo lo que narra la tradición es reproduciendo literalmente la vida privada del nazareno. Algunas escenas son teológicas y narrativas a la vez. Por ello, tomamos distancia respetuosa, señalamos posibilidad, sin convertir en biografías íntimas lo que las fuentes no documentan con certeza. La paradoja que culmina esta reconstrucción es fuerte y a la vez consoladora. El que la tradición cristiana reconoce como Mesías se forjó en lo humano, en el taller y en el campo. La divinidad, en la fe, aparece envuelta en el barro de una aldea. Eso no empobrece la figura, la agranda, porque sitúa la trascendencia en lo cotidiano. El mensaje que emerge es doble. Por un lado, las cosas humildes revelan verdades profundas. Por otro, la grandeza espiritual no siempre viene de la ostentación, sino de la fidelidad al trabajo, al cuidado y a la comunidad. Nazaret nos enseña que la voz que transformó corazones llevaba callos en las manos y conocía el sabor del pan compartido. Cuando pensamos en la memoria de ese lugar, nos ubicamos en dos planos, el histórico y el simbólico. Históricamente, Nazaret ha sido objeto de excavaciones, hallazgos y debates. Las evidencias arqueológicas sugieren la existencia de asentamientos en la época de Jesús y permiten reconstruir tipologías de vivienda y oficios. Sin embargo, algunas hipótesis siguen abiertas a discusión. Simbólicamente, Nazaret se convirtió en un sitio de peregrinación y de recuerdo. Iglesias y santuarios se alzaron sobre lugares asociados a la infancia y a la vida doméstica del Maestro. Hoy, al visitar Nazaret, se encuentra un contraste inevitable entre la memoria construida y la continuidad de la vida cotidiana. La Nazaret auténtica permanece donde las personas trabajan, aman y esperan. En el plano espiritual, la lección se aplica al presente de este modo. La humildad cotidiana no es insignificante. En la trama de lo ordinario se puede encontrar sentido, servicio y formación del carácter. Las manos que aprenden un oficio, la madre que se entrega a los cuidados, el vecino que comparte su pan en tiempos de escasez, todo ello compone una pedagogía de la vida que trasciende épocas. No se trata de romantizar la pobreza ni de ignorar la injusticia política que oprimía a los pobladores. Se trata de reconocer que, incluso en condiciones difíciles, se forjan recursos humanos y espirituales que sostienen a las comunidades y que, según la tradición, hacen posible la aparición de una voz profética. Hay que decirlo con claridad. Al reconstruir Nazaret en el año 1, nos movemos entre certezas y conjeturas. Sabemos por las fuentes y por la arqueología que la aldea existía, que la vida de subsistencia marcaba las rutinas, que las casas tenían techos aprovechables y que la cercanía de Séforis ofrecía un horizonte laboral y cultural distinto. Es probable que José trabajara la madera y la piedra, que María administrara un hogar con tareas múltiples, que la comunidad practicara ritos en la sinagoga local y que la enfermedad y la muerte fueran presencias dolorosas y frecuentes. Todo lo demás lo presentamos como reconstrucción posible, como una puesta en escena respetuosa que ayuda a comprender cómo imágenes tan sencillas como el grano, la vid o el pan pudieron convertirse en el vocabulario del Maestro. Al concluir este recorrido, conviene volver a la pregunta inicial. ¿Cómo pasó de una aldea olvidada a ser el semillero de una enseñanza que cambió el rumbo de la historia? La respuesta no es simplista. Es la confluencia de factores.
Una comunidad que formaba identidad, espacios donde se trabajaba y se rezaba, imágenes extraídas de la naturaleza y del taller, tensiones políticas que incentivaban esperanzas mesiánicas y una tradición religiosa que alimentaba la memoria. Pero hay una última nota que merece atención: la elección o la aceptabilidad de lo humilde como lugar de revelación. La historia de Nazaret sugiere que lo decisivo no siempre sucede en plazas públicas y palacios. A menudo germina en la repetición de gestos cotidianos, en el cuidado de niños, en la reparación de una viga o en la paciencia de quien espera la cosecha. Nazaret hoy es memoria y también, para muchos, santuario. Las iglesias y rutas de peregrinación recuerdan la presencia que allí se vivió, mientras que la investigación arqueológica y el trabajo historiográfico continúan afinando nuestro conocimiento. Si hay una invitación final en este recorrido, es a mirar a lo simple con atención. En cada pueblo, en cada barrio, en cada taller, hay historias que pueden ser semilla de comprensión profunda. Para quienes creen, Nazaret testimonia que la divinidad no rehúye lo humilde. Para quienes estudian, es un campo fértil de preguntas que demandan paciencia y método. Si algo te sorprende de esta reconstrucción, compártelo en los comentarios y díselo a alguien que pueda interesarle esta serie. Si quieres que el próximo destino sea Jerusalén, la ciudad que atraía el corazón religioso del mundo judío antiguo, dímelo, y seguiremos desentrañando cómo los lugares forman a las personas y las ideas. Nazaret en el año 1 no solo nos devuelve la figura de un taller, un pozo y una mesa, nos invita a reconocer que ahí, en lo pequeño, se forjan las palabras que todavía hoy nos interpelan.